tardes, mi nombre es Andrea Barbosa, soy del grado 11-2 y les vengo a explicar los conectores de adición y de contraste por medio de este pequeño cuestionario. La primera pregunta nos dice que leamos las parejas de oraciones siguientes y digamos cuáles son que están expresando ideas similares y cuáles están expresando ideas de contraste. Simplemente con ver los conectores moreover y nevertheless vemos que moreover es un conector de adición. Los conectores de adición unen dos oraciones con ideas similares y los de contraste unen dos oraciones con ideas contradictorias o diferentes o que se están contrastando. Entonces por eso la respuesta similar ideas and contrasting ideas. Con esta explicación podemos responder la segunda pregunta, que es escoger el conector correcto. Solamente basta con leer las dos oraciones que nos están dando en cada punto y si las ideas son similares o se están contrastando, usamos un conector de adición o un conector de contraste. Por ejemplo, en la segunda dice, The service at this restaurant is excellent. The food is delicious. Vemos que las dos oraciones son similares porque están diciendo que el servicio del restaurante es excelente y la comida es deliciosa. Entonces por eso usamos un conector de adición que es in addition, además. O por ejemplo, en la cuarta, en el caso contrario, dice George is a careful driver, he had several accidents. Las ideas se están contrastando porque dice que Georgie es un conductor muy cuidadoso, pero tiene accidentes graves. Entonces están contrastando, usamos un conector de contraste que es however, sin embargo. Y así con las demás. La tercera pregunta anterior a esta hay una explicación de en qué casos colocar despite and spite of, y en qué casos colocar even though and although. Despite se coloca cuando después de este hay un sustantivo o un gerundio. En even though and although se coloca cuando después de este hay una cláusula. Con esto respondemos la tercera pregunta. Vemos que en el primer punto dice we were studying now, there's an interesting film on TV. Vemos que después del conector hay una cláusula, por eso se coloca even though en vez de despite. En el caso contrario, en la 5 se dice we didn't win the game, all our hard work. Vemos que después del conector hay un sustantivo, entonces se coloca in spite of en vez de although, y así con las demás. Luego vemos que en la cuarta, antes de eso hay una explicación de dónde van los conectores, es decir, si van en el principio de la oración, van en la mitad o en el medio o van en la mitad. Con esa explicación respondemos la cuarta pregunta, que es reescribir las siguientes oraciones usando el conector que está en los paréntesis. Sí, el conector que está en el punto o en la pregunta se usa en la mitad, pero el conector que está en los paréntesis se usa al principio, la oración que se reescribe debe tener el conector al principio. El ejemplo está muy claro en la tercera, que dice Roger works very hard to have his parents, he also a good student. Dice in addition se puede colocar al principio o al medio, entonces se puede reescribir de las dos formas. Al medio, como Roger works very hard to help his parents, in addition he is a good student, o al principio, in addition to working hard to help his parents, Roger is also a good student. Sin embargo, también cambia, digamos, al principio el conector debe ir seguido de un gerundio y así con las demás. Si el conector, digamos así, su cláusula es ir al principio o ir al medio, se debe reescribir con el conector al medio o con el conector en el principio. Ya depende de la explicación que nos están dando acá. Muchas gracias, espero que haya quedado claro y te tengan buen día.